Evangelio según San Juan. Capítulo 2. Primer milagro que hizo el Señor, convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná, a las que fue convidado. Versos del 1 al 11. Pasa a Cafarnaún, y de aquí a Jerusalén, donde echó del templo a los que traficaban en él. Versos 12 al 17. Le piden los judíos un milagro. Y les da el de su resurrección, que les propone bajo de una parábola que no entienden. Versos 18 al 22. Obra varios milagros, por los cuales muchos se convierten. Versos 23 al 25. 1. Y de allí a 3 días se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. 2. Y fue también convidado Jesús y sus discípulos a las bodas. 3. Y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dice, no tienen vino. 4. Y díjole Jesús, mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no es llegada mi hora. 5. Dijo la madre de él a los que servían, haced cuanto él os dijere. 6. Y había allí 6 sidrias de piedra conforme a la purificación de los judíos, y cabían en cada una 2 o 3 cántaros. 7. Díjoles Jesús, llenad las sidrias de agua. Y llenáronlas hasta arriba. 8. Y díjoles Jesús, sacad ahora, y llevad al maestresala. Y lleváronle. 9. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, y no sabía de dónde era, mas los que servían sabíanlo, porque habían sacado el agua, llamó al esposo el maestresala. 10. Y díjole, todo hombre sirve primero el buen vino, y después que han bebido bien, entonces da el que no es tan bueno, mas tú guardaste el buen vino hasta ahora. 11. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. 12. Después de esto fuese a Cafarnaúm él, y su madre, y sus hermanos, y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. 13. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 14. Y halló en el templo vendiendo bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados. 15. E hizo de cuerdas como un azote, y echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y arrojó por tierra el dinero de los cambiadores, y trastornó las mesas. 16. Y dijo a los que vendían las palomas, quitad esto de aquí, y la casa de mi padre no la hagáis casa de mercado. 17. Y acordáronse sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me comió. 18. Respondiéronle pues los judíos, y dijeron, ¿qué señal nos muestras de que haces estas cosas? 19. Respondióles Jesús, y dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. 20. Dijéronle los judíos, en 46 años fue hecho este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? 21. Mas él decía del templo de su cuerpo. 22. Y cuando resucitó de entre los muertos, acordáronse sus discípulos, que por esto lo decía, y creyeron a las escrituras y a la palabra que dijo Jesús. 23. Y como Jesús estuviese en Jerusalén en el día solemne de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los milagros que hacía. 24. Mas el mismo Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. 25. Y porque él no había menester que alguno le diese testimonio del hombre, porque sabía por sí mismo lo que había en el hombre. Comentarios. 1. Y de allí a 3 días, 1. Después de haber llegado a aquella tierra. se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. 2. Estaba en la tribu de Zabulón al norte del Tabor a 3 leguas de distancia. Y la distingue así de otra Caná de los Sidonios, que pertenecía a la tribu de Aser. Josué 19, 28. 3. Y llegando a faltar vino,
1. O porque había mucha gente, o porque celebrándose las bodas por espacio de 8 días, habían pasado ya algunos. 4. Y díjole Jesús: Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? 1. Como estaba para hacer una obra, que era propia de Dios, parece da muestras de desconocer a la madre que le había engendrado según la carne. Para que por aquí entendiesen todos, que además de aquello que se descubría en su exterior, había en él otra cosa que no parecía, y a la que debía extenderse la fe de sus discípulos. La prueba de esta verdad, esto es, del ser divino, que se ocultaba en Jesucristo, debía ser la prodigiosa conversión del agua en vino. Aún no es llegada mi hora. 2. El momento decretado por mi Padre, para comenzar yo a probar mi misión con milagros. Esto lo pudo decir, porque aún no había llegado a noticia de los convidados la falta que había del vino, lo que era necesario para que quedasen convencidos del milagro, y del poder divino con que lo hacía. San Crisóstomo, acerca de Juan, homilía 21. 5. Dijo la madre de él a los que servían: Haced cuanto él os dijere. 1. Esto prueba la grande fe de la Virgen. No se dio por ofendida, ni se acobardó por la respuesta del Hijo. Antes bien llena de una justa y humilde confianza, cuando parecía que no quedaba lugar para tenerla, habló y dio órdenes, como que estaba cierta y asegurada del milagro que al parecer le había sido negado. El primer milagro que hizo Jesucristo fue por la intercesión de María, para que por aquí entendiésemos, que pues el Eterno Padre quiso que por ella recibiésemos a su mismo Hijo unigénito, en quien nos dio todas las cosas, quería también que por su mediación nos viniesen de él todas las gracias. 6. Y había allí 6 hidrias de piedra, 1, conforme a la purificación de los judíos. 1. O tinajuelas de agua que estaban destinadas para las purificaciones, esto es, para lavarse las manos, y aún para las vasijas que servían al convite. Mateo 15, 2. Marcos 7, 4. Y cabían en cada una 2 o 3, 2, cántaros. 2. La metreta, o cántaro era una medida ática, que corresponde al cado de los hebreos, mayor que la ánfora romana, y pesaba como unas 56 libras. Y por consiguiente cada hidria contenía por lo menos de 5 a 7 arrobas. 8. Y díjoles Jesús: Sacad ahora, y llevad al maestresala. 1. Architriclinus era aquel a cuyo cargo estaba el gobierno, y disposición de la fiesta o banquete. 10. Y díjole: Todo hombre sirve primero el buen vino. Y después que han bebido bien. 1. Manuscrito. Pues que fueren beudos. En frase hebrea inebriari no es propiamente embriagarse, sino beber bien. Entonces da el que no es tan bueno. Mas tú guardaste el buen vino hasta ahora. 2. La costumbre en semejantes festines era servir al principio el mejor vino. Y como no sabía de dónde había venido aquel tan excelente, se le quejó de que contra la costumbre recibida en los banquetes, le había reservado para la postre. 11. Este fue el primer milagro, 1, que hizo Jesús en Caná de Galilea. 1. Manuscrito. Este fue el compezamiento de los milagros de Jesús en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria. 2. Esto es, su divinidad, y el absoluto poder que tenía sobre todas las criaturas. Y creyeron en él sus discípulos. 3. Se arraigaron más en la fe del Mesías, viendo un milagro tan estupendo obrado por él. 12. Después de esto fuese a Cafarnaúm él y su madre y sus hermanos. 1. Los hebreos llamaban hermanos a todos los parientes. 16. Y dijo a los que vendían las palomas: Quitad esto de aquí, y la casa de mi padre no la hagáis casa de mercado. 1. Manuscrito. De merchandía. 18. Respondiéronle pues los judíos, y dijeron: ¿Qué señal nos muestras de que haces estas cosas? 1. Mateo 26, 61, y 27, 40. Marcos 15, 58.
Esto es, que tienes autoridad para hacer esto como el Cristo, o el Mesías. 19. Respondióles Jesús, y dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. 1. El imperativo solvite, destruid, derribad, está puesto por el futuro solvetis, destruiréis. Los judíos creyeron que hablaba del templo material que había en Jerusalén. Pero el Señor les dio a entender que destruirían, haciéndole morir, el templo místico de su cuerpo, y que resucitaría al 3er día. 20. Dijéronle los judíos: En 46 años fue hecho este templo. 1. El primer templo fue fabricado por Salomón en el espacio de 7 años. El segundo, que es del que hablan los judíos, fue construido por Zorobabel en 46 años no continuos sino contados desde que se dio principio a su fábrica hasta que se concluyó. Otros entienden esto de la reparación que emprendió Herodes, y todavía continuaba. 24. Mas el mismo Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. 1. No se fiaba de ellos, ni les confiaba como a verdaderos discípulos suyos los secretos y misterios de su reino. Porque conocía cuán débil era su fe, fundada solamente sobre el haber visto sus milagros, y que en lo sucesivo le abandonarían, levantándose y volviéndose contra él. 25. Y porque él no había menester que alguno le diese testimonio del hombre. Porque sabía por sí mismo lo que había en el hombre. 1. Porque siendo él criador, conocía mejor su obra, que la obra puede conocerse a sí misma. San Agustín sobre Juan, Tratado 11.